Muy buenos días, bienvenidos a nuestra gente, el Matinal del Sur. Aplausos porque estamos vivos, porque estamos sanitos, algunos tal vez están un poquito enfermitos, en hospitales, en la clínica, en la casa, haciendo reposo. Un cariño grande para ustedes, que se repongan pronto. La idea, por supuesto, es acompañarlos con información, con algo de entretenimiento, ¿cierto? La compañía diaria todas las mañanas somos nosotros, nuestra gente, el Matinal del Sur, y le damos la bienvenida inmediatamente a nuestra periodista experta en redes sociales, Camila Ferreira, que me va a acompañar esta mañana. ¿Cómo estás, Cami? Hola, Nati, muy bien. Igualmente le mando un saludo a todos. Sí. De hecho, aquí nuestra señora Eva estuvo enfermita. Sí, la tuvimos ayer ahí. No vino. Se le apretó la garganta. Sí, se sintió morir, me dijo. Sí. No, tuvo media resfriadita, no fue COVID, sí, según un examen que se hizo ella misma, en comparación a un cuadro de COVID que tuvo hace mucho tiempo, antes de la vacuna. Sí. Entonces me dice, no tuve los mismos síntomas, así que no tuve COVID. Digo, no. Señora Eva, hay otra variante, ojo, Omicron no existía en esos tiempos cuando usted estuvo contagiada. Es una sobreviviente. Pero es una survivor y estamos contentos porque está de vuelta. Gracias, señora Eva, por volver. Gracias por existir. Lo mejor de Chile. Oye, sí, yo la echo de menos a la señora Eva. Mira, ella siempre es muy atenta y me ayuda aquí con mis brebajes calientes, pero además de eso... además de eso, es una persona muy cariñosa. Sí. Fíjate que a todos en el canal es media mañosita, sí. No hay que decirlo, la señora Eva suele retarme un poquito de repente. Que usted lo otro, y me retarto, pero ¿sabes qué? Yo se lo agradezco. Yo creo que es la mejor compañera. Sí, porque al final es como una corrección, es un aporte, y yo los aportes los agradezco, así que señora Eva, gracias por retarme siempre. Pero moderemos un poquito el tono, sí. ¿Ya? Porque a veces No, sí, es muy linda ella. Te van a nominar por convivencia, ¿Me va a nominar por convivencia? Si esto fuera un reality, ¿sí? La señora Eva te nominaría por convivencia. Sí, yo la nomino a ella. Pero después terminamos abrazadas. Oye, con la señora Eva nos pegamos los medios bailes en este canal. Ah, miércoles. Sí, el otro día estuvimos bailando ranchera, ¿cierto? El ritmo de la ranchera, reggaetón también. Ella tiene unos prohibidos. Oye, hoy día viene Daddy Yankee. Oye, Daddy Yankee llegó ayer. ¿Le gusta Daddy Yankee, Oye, señora Eva? cada vez más joven ese hombre. Sí, está como quiere. Oye, está realmente súper joven y ya llegó a nuestro país. Hoy es su primer concierto. El primero de 3. De 3. Y tenemos, de hecho, a Josecito. Josecito de nuestro canal va. ¿A cuál ya va? está en el aeropuerto. Ah, ¿va el de hoy? Sí, va a verlo. No sé, ¿va el de hoy, Catita, o va el de mañana? ¿Cuál va, Josecito? Al de mañana. Así que va súper nervioso porque iba a conocer, iba a escuchar en vivo y en directo al gran Daddy Yankee. Secretary. Yo lo conocí el 2010 cuando vino a Temuco. Al mira. estadio Germán Becker, así que como que igual me siento como apagada. Porque quizás si nunca lo hubiese visto, estaba muy triste. Pero lo vi, yo lo vi. Oye, mira, y me dice Plex que él cuando vino a Temuco en esa misma fecha que tú estás diciendo, él lo atendió en un hotel. Mira. 8 de septiembre del 2010. 8 de septiembre. ¿Cómo lo atendió? ¿A qué hora fue la atención? ¿A qué hora fue la atención, Plex? Si me puede aclarar. Desayuno. No sé si suena mejor. Si en la mañana, ya en la hora. Papitas con ketchup. Viste, es muy humilde, yo lo adoro. Sí, es humilde. Oye, 45 años tiene Daddy Yankee. Sí, y ya se va a jubilar. Así es. Sí, es raro eso, ¿ah? Marreto, vamos a hablar de que la fiscalía parece que lo va a llamar a declarar. Claro, porque llega acá a dar su concierto en esta gira de Bye Bye, despedida, porque Daddy Yankee dice que se va, que se retira a los 45 años. Yo creo que va a volver, porque además la gente lo quiere mucho. Así es. En el mundo. Pero hay una causa pendiente que se está llevando acá en nuestro país. Entiendo que es civil. Es una demanda civil, sí, y que tiene que ver con un concierto anterior, pero vamos a hablar de eso más tarde. Pasemos a temas un poquito más serios que yo creo que hay que abordarlos porque es lo que está pasando en nuestra región, Camila. Tiene que ver con una denuncia que se hizo hace algún tiempo por parte de una mujer de la comuna de Lautaro, quien denunció en ese minuto por abusos sexuales a quien era
el alcalde de Lautaro, esto fue previo a un proceso eleccionario. Así es. El alcalde en ese minuto lo entrevistábamos, él señaló que esto era parte de una campaña política para denostarlo, ¿cierto? El alcalde fue reelecto, pero esta causa penal siguió adelante, ahora se hizo el juicio y el día de ayer fue declarado culpable Raúl Schifferli, alcalde de Lautaro, del delito de abuso sexual. Pasemos a revisar la nota de prensa preparada por UATV Noticias. Los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, de manera unánime, encontraron culpable del delito de abuso sexual al alcalde de Lautaro, Raúl Schifferli. El caso comenzó a ser investigado en el mes de junio del año 2020, cuando el edil fue denunciado por la víctima, una mujer que hoy tiene 29 años. La jueza, Rocío Pinilla, indicó que tras valorar la prueba, el tribunal llegó a la conclusión que no hay duda del delito y de la culpabilidad del alcalde. Por su responsabilidad en calidad de autor del delito consumado de abuso sexual de mayor de 14 años, descrito y sancionado en el artículo 366 en relación al artículo 361, número 1, ambos del Código Penal, teniendo por acreditado más allá de toda duda razonable, todo lo anterior ocurrió en contra de la voluntad de la víctima y mediante la utilización de fuerza por parte del imputado y aprovechando su superioridad física. De acuerdo con la prueba del Ministerio Público y el abogado querellante, el alcalde abusó de la mujer cuando ésta buscaba ayuda municipal porque su situación económica era precaria, producto de la pandemia. La fiscal, Vania Arancibia, destacó el veredicto y la valoración de la prueba, especialmente el testimonio de la víctima. En época de pandemia, cuando la víctima, una mujer mayor de edad, fruto de las carencias económicas del momento, por estar sin empleo y en el marco, digamos, de esta situación sanitaria que nos afectaba, recurre al acusado a fin de pedirle ayuda social. En ese contexto es que llega a su domicilio el día 19 de junio de aquel año y el acusado la agrede sexualmente. La Fiscalía está solicitando 5 años de cárcel más la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La pena solicitada es la de 5 años de presidio menor en su grado máximo y las accesorias legales. Entre ellas está la establecida en el Código Penal para este tipo de ilícitos o para esta cuantía de pena, más bien, que es la inhabilitación absoluta de cargos u oficios públicos por el tiempo que dure la condena. La sentencia, a través de la cual se fijarán los años de condena, se dará a conocer el jueves 6 de octubre en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Jueves 6 de octubre vamos a conocer precisamente la sentencia condenatoria, lo que conocimos el día de ayer y que estaba en esta nota de prensa realizada por Rodrigo Aguilera, habla del veredicto condenatorio. O sea, si determinan que es culpable o no es culpable, o de qué es culpable y de qué no es culpable. Eso se conoció el día de ayer. Hasta ahora el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco determinó que él es culpable del delito de abuso sexual por el que lo denunció una mujer mayor de 14 años. Entiendo que eso generó polémica ayer en redes sociales, digamos, gente diciendo por qué publican que es mayor de 14 años, porque es el concepto legal. Así ¿ya? es, Nati. Porque cuando un abuso sexual se perpetra a una menor de 14 años, las penas son mucho más altas además, ¿ya? Porque estamos hablando de niñas o de niños en el caso de que no lo sean. Esta es una mujer mayor de 14 años, es una persona que lo denunció en junio de 2020, que no tenía trabajo, Camila, que estaba pidiendo una oportunidad laboral. Él la convoca a la cita en su casa particular, la de él, y es ahí donde se produce esta situación. Muchas veces nosotros hablamos, hemos escuchado, Camila, no sé si tú estás de acuerdo en eso, que queremos que se haga justicia. Uno dice, yo quiero que se haga justicia por esto, yo quiero que se haga justicia por esto otro. En este caso la justicia habló. Así es. Habló el día de ayer. La sentencia, ¿cuánto tiempo? Si va a estar los 5 años que está pidiendo de cárcel la Fiscalía, el Ministerio Público, o si efectivamente el tribunal le concede, digamos, lo que pide el Ministerio Público, que es la inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras dure los años que haya sido sentenciado, es parte de la justicia.
Puede que nos guste, puede que no nos guste, puede que la gente de Lautaro en su mayoría diga, no, es que mi alcalde es así, es así. Son opiniones absolutamente personales, pero nunca hay que olvidar que cuando la justicia habla, en este caso nosotros tenemos que actuar de buena fe y creer que se entregaron todos los antecedentes, y es por algo que ese tribunal oral en penal decidió que él era culpable del abuso sexual. Así es, Nati. Y también hay que recordar que detrás de esto hay toda una investigación, es decir, expertos, ¿cierto?, en casos de abusos sexuales que requieren no solamente saber todo lo que pasó y los antecedentes, sino también se hacen peritajes psicológicos, tanto al alcalde como a la víctima en este caso. Y yo creo que esto nos hace también recordar que actualmente la situación de vulneración que vive la mujer es muy dispar dependiendo del caso, porque, por ejemplo, en el caso de Antonia Barra, estábamos hablando de una persona que tenía antecedentes, ¿cierto? Que no tenía un cargo pero no público, había, claro. Entonces no tenía como un apoyo detrás, digámoslo así. Entonces, en este caso, como se trata de un alcalde, ¿cierto?, que más encima fue reelecto durante esta acusación y que finalmente es condenado, digámoslo así, se pone en duda la versión de la víctima. Yo creo que deja ver mucho la diferencia que hay, dependiendo del caso. Pareciera que el apoyo va dependiendo de la persona a la que se acuse. Porque cae bien el alcalde, porque en realidad fue bueno conmigo, porque me ayudó, porque esto, sí, nadie está negando que él quizás en ese minuto lo hizo, digamos. Pero acá hay un caso en particular que es un abuso sexual y hay una condena de los tribunales de justicia. Exactamente. Entonces, yo lo lamento porque en estos minutos quizás la comunidad de Lautaro, los habitantes de ahí están un poco divididos tal vez, pero lo cierto y lo concreto, más allá de lo que nosotros podamos querer o no querer lo que determina un tribunal, es que eso es parte de cuando decimos que se haga justicia. El día de ayer se condenó al alcalde de Lautaro, Raúl Schifferli, por el delito de abuso sexual. En estos minutos me dicen que se encuentra él reunido en el municipio con directores, y además ya hay organizaciones feministas de la región que están exigiendo la renuncia del alcalde de Lautaro por esta condena de abuso sexual. Y mira, pasemos a otras informaciones, Cami, que tienen relación con un hackeo. Se habló hace un tiempo de la situación del Estado Mayor Conjunto. Así es. En el mes de mayo aproximadamente se tiene que se habría ya tenido las primeras referencias de que había un hackeo de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. Bueno, el día de ayer trascendió, y lo conversamos acá, de hecho, información directamente desde el Poder Judicial que tiene relación con un virus, un malware, decían el día de ayer en el comunicado que envió, y lo estamos viendo ahí precisamente en pantalla, enviado desde el Poder Judicial. Un malware que habría afectado a computadores, ¿cierto?, del Poder Judicial. ¿Por qué preocupa? Preocupa porque hasta el día de hoy el Poder Judicial se mantiene con audiencias telemáticas, o sea, los magistrados, los fiscales, la Defensoría Penal Pública, todas las entidades que participan de la realización de alguna audiencia, los administrativos del Poder Judicial realizan su trabajo de manera telemática, o sea, desde sus computadores, desde sus celulares, etcétera. Bueno, ¿cuántos fueron afectados y de qué se trata este virus en particular? El que afectó al Poder Judicial. Nos acompaña en el estudio Marcelo Spergel, él es director de la carrera de Ingeniería Civil e Informática de nuestra Universidad Autónoma de Chile. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días. Oye, estamos preocupados porque, mira, yo te voy a decir que el día de ayer sale esta información del Poder Judicial, que está infectado con un virus, los computadores que tienen Windows 7 y McAfee como antivirus. Pero en paralelo empiezan a circular audios, personas que están diciendo, mira, es recomendable que tu plata que la tengas en determinado banco la saques de ahí porque este virus pudo haber afectado eso. Y la verdad es que ya con la situación del Estado Mayor Conjunto, el hackeo que vimos la semana pasada, y esto que está pasando ahora con el Poder Judicial, hay bastantes dudas. ¿Cómo nos puede afectar? En principio, ¿qué fue lo que pasó en el Poder Judicial? Bueno, en el Poder Judicial lo que pasó es que el 1%, según el reporte de ellos, el 1% de los computadores que están en la red del Poder Judicial fueron afectados por un virus que se llama un ransomware. Un ransomware es un virus que de cierta forma secuestra tu información. Secuestra. Ahora ustedes dirán, ¿cómo lo secuestra? Es muy sencillo.
Los tipos, normalmente un grupo, ¿sí? Y lo que hacen es, mediante un virus que entró por un email, que entró por un archivo no deseado, se infiltra en un computador y lo que hace es encriptar la información de ese computador de una manera, pero así que se propaga por todas las rutas. ¿Qué es encriptar? Encriptar es el proceso en donde se transforma la información para que sea no visible por un tercero. La criptografía consiste en que un mensaje normal lo traducimos o lo cambiamos por un sistema criptográfico que quede irreconocible para la persona que lo desea ver, a menos que tenga la clave de desencriptación, que sepa el proceso para desencriptarlo. Tendría que ser un hacker también. Sí, claro, o conocer el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos hackers te encriptan la información, tú no puedes acceder a ella, no puedes hacer nada con ella y te piden un rescate. Un rescate que normalmente el 100% de las veces está hecho se solicitan criptomonedas porque no hay una cuenta bancaria con un nombre y un root, por así decirlo. No hacer la trazabilidad. Exacto, no o sea, se le puede hacer una trazabilidad, pero el dueño de esa cuenta puede ser cualquier persona. Y no lo sabe. No. Sí, se puede hacer una trazabilidad en criptomonedas, pero ese es un poco lo que pasó con el Poder Judicial. Ahora, lo que hacen en realidad es encriptar los archivos y una vez que entra a la red del Poder Judicial, digamos, es como que yo bajé un virus, lo descargué en el escritorio, se me encripta todo el escritorio, todas mis carpetas, mis documentos, pero aparte se me encripta la Dropbox o OneDrive o Google Drive. ¿Y qué es eso? Es la nube. Si yo tengo una nube en mi computador, inmediatamente se me encripta la nube también y por ende toda mi nube se encripta. ¿Qué pasa cuando trabajamos en una organización y este virus nosotros lo descargamos en nuestro computador? Si la organización no tiene las medidas de seguridad correspondientes, podemos afectar los computadores de gran parte de la organización. Mira. Que es lo que le pasó al Poder Judicial. O sea, lo delicado aquí con respecto al Poder Judicial tiene relación principalmente con las audiencias, con los testimonios de testigos protegidos, por ejemplo. Exacto. Esa información hoy día puede estar... puede estar comprometida, sí. Ya. Lo que ellos decían es que esto no está afectando al funcionamiento de los procesos normales que están viviendo, ¿sí? Pero efectivamente habían jueces que no podían encontrar la información, no podían acceder a la información de la forma en que ellos tradicionalmente lo accedían. ¿Vale? Entonces tuvieron que buscar otra alternativa. Y bueno, el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, lo que pasó es que 400.000 correos fueron filtrados. Ahora ese otro tipo de hacking. Sí, por eso quería hacer la diferencia, porque en el fondo, ahora en particular con lo del Poder Judicial, es un virus que entró a los computadores, a todos esos que tenían Windows 7 como sistema operativo. Windows 7 es como antiguo, ¿no? Sí. Ahora entonces no lo actualizaron, claro. Porque si hubiese estado actualizado, ¿le hubiese pasado eso? Sí. Normalmente cuando Windows lanza actualizaciones, lo que soluciona gran parte de las veces brechas de seguridad que fueron descubiertas en el proceso y que lo más probable es que sigan existiendo en los siguientes meses, años. Y a medida que Windows detecta estas vulnerabilidades va sacando actualizaciones que recomienda a los usuarios descargar. ¿Sí? Perfecto. Pero bueno, esto también incluye también las políticas de las organizaciones, porque las organizaciones no actualizan los sistemas de un día para otro porque sí, no. Tiene que haber un proceso, porque seguramente hay aplicaciones que dependen de estos sistemas operativos de Windows 7 que si pasan a Windows 10, por ejemplo, o Windows 11, algunas aplicaciones dejan de estar disponibles. Entonces, ahí normalmente las organizaciones con su equipo de informática deben analizar cuándo y cuándo no actualizar. ¿Sí? Tremendo, Camila. Sí. Sabes que a mí me preocupa, Marcelo, se secuestra la información que estaba en esos computadores, ¿cierto? Pero han pedido dinero a cambio. Hasta ahora ellos han informado quienes ingresaron ese virus a esos computadores del Poder Judicial. ¿Han pedido algo a cambio? Normalmente piden algo a cambio, Ya. porque no lo hacen por maldad. Pudieron haberlo pedido y nosotros no sabemos públicamente. Exacto. Ya, perfecto, Sí. perfecto. Porque normalmente la encriptación viene acompañado de un archivo que se crea, un archivo de un documento que uno al abrirlo dice: hola, yo soy el grupo tanto, tengo secuestrada tu información, no puedes recuperarla. No, y además todavía no se identifica el grupo, que eso es lo otro. Claro, porque en el caso del Estado Mayor Conjunto, Guacamaya, ¿no? Así es. Guacamaya fue, pero fue otro. ¿Qué fue lo que pasó en resumen en el Estado Mayor Conjunto, en las Fuerzas Armadas? Los correos que se filtraron. Se filtra la información, 400.000 correos que fueron filtrados con información o documentos que están catalogados como secreto o ultra secreto y que tenían que ver mucho con estrategias de la defensa. Entonces, esos correos, según los registros, el hackeo fue hecho alrededor de mayo. ¿Sí?
Entonces, esa información ellos la tienen y de cierta forma la divulgan, ¿sí? Marcelo, las personas que hoy día tienen un computador en su casa y justo tienen el sistema operativo Windows 7 y justo tienen el antivirus McAfee, ¿cuál es la recomendación para ellos? Bueno, la recomendación es muy recomendable actualizar las versiones del sistema operativo cuando sea posible. Pero también hay muchas recomendaciones que tienen que ver más con el usuario propio, de cómo navega. ¿Ya? Hay recomendaciones que, por ejemplo, en el tema de los emails, ser desconfiado a veces de ofertas que vienen de correos de dudosa procedencia. Claro. Documentos que vienen de usuarios o que uno no conoce o de empresas que no conoce. Entonces, ser siempre estar atento a posibles correos que tengan una mala intención. ¿Sí? Y de esos hay muchos. Hay muchos. Los bancos, sobre todo, sí. Lo que hacen los principales los hackers primerizos es replicar una página web del banco, conocer que tú tienes una cuenta en el banco, te mandan un correo. Los mismos colores, las mismas colores. Entonces dicen, no, tienes que entrar acá, y uno al ingresar, inmediatamente ingresa el root y la contraseña, y ellos guardan esa información y te dicen, no puedes ingresar, pero ya una vez que lo ingresaste, ellos recopilan esa información y después pueden ingresar a tu cuenta con eso. Entonces, por eso hay que ser súper cuidadosos. Normalmente los bancos no piden contraseñas, no hacen ese proceso para evitar que la gente caiga en ello. O sea, cada vez que el banco te envía algo al correo, no tiene que tener ningún link asociado. Claro. Ni tampoco que te estén pidiendo alguna clave. Normalmente lo ideal es entrar al banco por la URL directa. Perfecto. ¿Cierto? En el peor de los casos, buscarla en Google y estar muy atento a la URL, al enlace, al www.bancoestado.cl, por ejemplo. Perfecto. Ingresar a través de eso. Claro, porque a veces lo que hacen estos hackers es que le colocan Banco Estado de Chile, Banco Estado, le colocan algo más. O Banco del Estado. Antes del punto CL. BancoEstadocl.cl. Entonces, claro, esos detalles mínimos hacen que uno diga, oye, esto parece real. El día de ayer, de hecho, tú, Cami, nos comentabas una publicación de Autónoma TV que tenía relación con entidades que se asemejaban mucho a entidades que son financieras, ¿cierto? Que entregan crédito y que se asemejan mucho a las reales, pero no eran. Así es, porque nos llamaba la atención que todas terminaban en .com. Cooperativa de consumo.com, cooperativa del oriente.com, y finalmente todas eran falsas, y finalmente la gente cayó en ello y además pedían dinero para pedir el crédito. Claro. Sí. Oye, ¿qué pasa, Marcelo, ahora con respecto a la vulnerabilidad de los bancos? Porque, como te decía el día de ayer, empezaban a circular distintos audios producto de lo que había pasado, ¿cierto?, en el Poder Judicial con este ataque, ¿cierto? Las personas tienen que estar preocupados precisamente de sus cuentas, si las revisan precisamente por www.banco o a través de sus aplicaciones que están descargadas en el teléfono. ¿Qué es lo que se sugiere en este minuto? Porque ya tenemos, en definitiva, si bien son dos ataques distintos, tienen mucha relación en términos de que se supone que el Estado Mayor Conjunto tiene 1000 blindajes, 1000 barreras de protección, a diferencia de uno como un simple ciudadano mortal. Y nos imaginamos que el Poder Judicial también no tenía esa ventanita donde pudiera ingresar ahí un hacker con un virus. ¿Qué pasa para nosotros con respecto a los bancos en particular, que ha sido una preocupación de las personas? Bueno, la verdad, aquí lo que nosotros podemos hacer es qué pasa si sucede un hecho como este. ¿Qué pasa con nosotros? Lo importante es, por ejemplo, nosotros no podemos cuidar los sistemas de los bancos, o sea, somos meros usuarios. Sí. Pero lo que sí podemos hacer es que cuando empiezan a aparecer noticias como esta, estar muy atentos qué empresas o qué compañías son afectadas, porque hay que cambiar las contraseñas inmediatamente. Ya, esa es una buena sugerencia. Cambiar las contraseñas inmediatamente. Por ejemplo, hace un tiempo se pensaba que el Banco Falabella había tenido un problema y personalmente yo lo primero que hice fue bloquear mis tarjetas por una semana para ver qué pasaba, cambiar las contraseñas, y cuando se pueda también tener la autentificación de 2 factores, que se llama, que muchas aplicaciones y muchas compañías la están utilizando ahora, que es donde cuando hay un dispositivo nuevo que se intenta conectar a una cuenta de nosotros, nos manda un correo, un mensaje a nuestro dispositivo móvil. Entonces ya tenemos que tener, o sea, nos deben hackear las 2 cosas ya para poder entrar. Más difícil. Es más difícil. Le ponemos más trabas, digamos, al delincuente informático.
Entonces esas son las recomendaciones. Esas son recomendaciones. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar eventualmente con el Poder Judicial? Porque ya si los computadores se detectaron, eran inicialmente 1.500, ahora creo que bajaron la cifra. A 140. A 140, pero la verdad es que el riesgo ya está, ya entró el Así virus. Y tenemos a los magistrados afectados haciendo audiencias por teléfono. Claro. O sea, el teléfono sigue siendo un poco más seguro que el computador. Es que depende ahí de la arquitectura que ellos tengan, de la información. Pero lo que sí, ahora ellos normalmente no se recomienda pagar estos rescates, porque nada te asegura que te vayan a entregar la información. Si estos tipos, digamos que lanzan ataques de manera un poco arbitraria, no tienen a veces claro qué tan grande es el lugar que ha sido afectado. Entonces, lo recomendable no, y si ellos tenían respaldada la información sería lo ideal. Claro. Si ellos tenían respaldada la información sería lo ideal y que ellos trabajen con ello, pero se supone que no fueron tantos computadores afectados, por lo tanto la información central todavía está vigente. Pero en cualquier minuto podrían hacer de la información que sacaron algo al respecto, pese, si no les paga sobre todo, depende. El riesgo va a estar, sí, ¿o no? Sí, depende ahí del tipo de ataque y del tipo de virus que fue, porque hay virus que se encargan solamente de encriptarlo y hay otros virus que encriptan y al mismo tiempo respaldan, Ya. es decir, hacen una copia de los archivos que encriptaron. ¿Sí? Perfecto, vamos a estar atentos. Así la verdad es. es que llama mucho la atención que dos instituciones que entendemos que deberían tener la máxima seguridad para poder funcionar, sobre todo el Poder Judicial. ¿Sabes qué? A mí lo que me preocupa de todo esto es que la imagen de lo que es la ciberseguridad del Estado, además que CERNAC también fue hackeado hace una semana, pues, entonces ya llevamos 3. Se ve muy fácil, parece, vulnerar la seguridad del Estado, ¿cierto?, de las entidades gubernamentales, y además esto que dices tú, que si uno paga para que le devuelvan, finalmente ya se va a empezar a volver un negocio. No, y los pagos son enormes, Millonarios. son ridículos. Oye, O sea, una persona normal no podría pagarlo. ¿Y qué es lo que deberían hacer ahora? ¿Qué les queda por O sea, hacer? lo mejor es justamente mejorar las políticas de seguridad en respecto a ciberseguridad. ¿Sí? Vivimos en una época donde está todo conectado, donde todos los usuarios tienen un smartphone, un reloj, una tablet, un notebook conectado a la red. Entonces, cada vez más fácil acceder a los sistemas. Le pasó a Uber, hace muy poco tiempo, que entraron mediante un chofer, un conductor, un driver, y entraron por ahí. Entraron por ahí al sistema de Uber y hackearon, y fue un chico de ¿cuánto? 17 años. Oye, qué tremendo. Y después estaba pidiendo dinero a cambio, me imagino. O Entonces, simplemente lo hacen por vulnerar algo. A veces ¿no? lo hacen por entretenimiento. Sí, por entretenimiento. Ahí se van especializando, digamos. Entonces, ahí la recomendación es siempre estar atento. O sea, uno tiene que ser su mejor antivirus. Uno tiene que tener mucho cuidado. Sí. Es importante ser educado en este tema, educarse. Cambio de claves y el acceso a través de www. Claro. Uno mismo Sí. escribir arriba el link, Sí, ¿cierto? o sea, dentro de lo posible, si uno se lo aprende de memoria, o puede ser también por la búsqueda de Google, pero estar muy claro antes de hacer clic en dónde está entrando, en qué enlace está entrando. ¿Sí? Perfecto. ¿Cada cuánto hay que hacer cambio de clave? Bueno, se recomienda por lo menos cada 6 meses. Ya, Sí, se perfecto. recomienda cada 6 meses. Mana para cambiar Sí. las claves, así que... Y evitar esas claves fáciles. Sí. Yo tengo sí. una última consulta. Sí, ya nos vamos a ¿Qué pausita. tan recomendable es tener todas las claves escritas en el computador O en el teléfono. o en el teléfono? No es tan recomendable porque, o sea, un hacker que realmente indague dentro de tu archivo va a ser claro que va a encontrar esas claves. Fácilmente. Hoy, Marcelo, podríamos comprometer tu asistencia nuevamente a nuestro matinal para explicarme si Google te escucha, ¿existe? Google te escucha. Sí. Sí. Ya, pero otra Qué vez, miedo. miren, explícalo de Ya, Google te pues. escucha, Ya, porque yo feliz, no podía invitado. creerlo. Ya, muchas gracias, Muchas Marcelo, por gracias. acompañarnos hoy. Cami, nos vemos en un ratito más, nos vamos a una pausa, pero volvemos enseguida a nuestra gente.